Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Y esta vez te voy a traer un truco de cómo poder extraer ciertos datos de una celda. Como por ejemplo, como puedes ver aquí, que solamente está visible la primera parte del texto, sin importar si sea un nombre o sean varios datos, sin importar el tipo de datos que sean. Ok, te voy a mostrar súper rápido cómo hacerlo. Primero vamos a utilizar una función, o mejor dicho, combinar dos funciones. Vamos a combinar la función izquierda con la función encontrar. Con la función izquierda te va a extraer una cantidad n de caracteres de un texto. El detalle aquí es que no sabemos cuántos caracteres debemos extraer desde el lado izquierdo, porque como podemos ver, todos los textos tienen diferente cantidad de caracteres. Así que para ello, en lugar de colocar el número de caracteres que queremos extraer, vamos a decirle a Excel que Excel nos cuente cuántos caracteres debe extraer. Para ello vamos a utilizar y combinar la función encontrar. La función encontrar dice que puede encontrar un texto buscado dentro de un texto especificado. En este caso voy a decirle que quiero encontrar el texto o el carácter de espacio en blanco, para que cuando encuentre el primer carácter de espacio en blanco, hasta ahí sepa que debe extraer. Punto y coma, y le voy a decir nuevamente que es en esta celda. Cerramos el paréntesis de la función encontrar y cerramos el paréntesis de la función izquierda. Y ya tenemos ahí. Si copio la misma función abajo, vamos a ver que ya Excel es capaz de extraer solamente la primera palabra del texto que se encuentre en la celda especificada, sin importar su longitud, de manera rápida y sin inconveniente. Puede en algún momento determinado que necesitemos separar todas las palabras de una frase que está en una sola celda en celdas por separado. Eso también se puede hacer con fórmulas, pero se vuelve un poco más complejo. Así que otra manera de hacerlo es con una opción de Excel, utilizando la opción de texto en columnas del menú datos. Lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar la celda o el grupo de celdas que queremos separar, irnos al menú datos, texto en columnas, y aquí Excel lo que necesita saber cómo está delimitado el texto o cómo está estructurado el texto. Si va a estar limitado por un carácter, para nuestro caso sí, va a estar limitado por espacios en blanco, o es cuando tú tienes o sabes que todos los caracteres o todos los datos tienen un ancho fijo. Vamos a seleccionar delimitados, le voy a decir siguiente. Aquí me dice cuál es el separador, un salto de tabulación, un punto y coma, una coma, un espacio o cualquier otro carácter. Para nuestro ejemplo, el delimitador es el espacio en blanco. Como podemos ver acá abajo, me está mostrando qué va a suceder con los datos cuando los separemos utilizando ese delimitador, que es el correcto. Si yo usase otro como en tabulación, va a volver a aparecer lo mismo que tenemos al inicio, así que hay que escoger el delimitador correcto, que para nuestro caso es el espacio en blanco. Le voy a decir siguiente. Aquí no tengo que topar nada. Esto normalmente es cuando tienes alguna columna que tiene fecha, para que le digas el formato, si es día, mes, año, año, mes, día, para que lo reconozca Excel como una fecha, pero para nuestro caso todo es texto, así que lo dejamos como general y simplemente le digo finalizar. Y con eso ya Excel nos acaba de separar cada palabra en una columna. Podríamos eliminar lo que no querramos o utilizar lo que... Así que tienes dos formas de separar la primera palabra de una celda que tiene varias palabras, que podría ser utilizando la función izquierda combinada con la función encontrar, o utilizando el menú, las opciones del menú de Excel, como es el texto en columnas que está en el grupo datos. Así que espero que te haya parecido interesante y que lo puedas utilizar con tus trabajos en Excel. No te olvides de seguirnos en el canal, siempre estamos publicando contenido. Si te gustó el video, déjame un like
y mejor aún un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.